Imagina que tienes toda la riqueza del mundo a tu alcance, pero decides renunciar a todo para vivir como los más pobres. ¿Por qué alguien haría algo así? Hoy conocerás la historia de San Francisco de Asís, el hombre que dejó todo por amor a Dios y cambió la historia para siempre. Francisco no siempre fue un santo. De hecho, su vida comenzó de una forma muy diferente. Francisco nació en Asís, Italia, en el año 1181, en una familia muy rica. Su padre era un exitoso comerciante de telas y quería que su hijo siguiera sus pasos. Francisco era alegre, carismático y disfrutaba de las fiestas y el lujo. Su sueño era convertirse en un caballero y ganar honor en la guerra. Pero Dios tenía otros planes para él. A los 20 años, Francisco se unió al ejército de Asís, pero fue capturado y pasó un año entero en prisión. Allí, en la oscuridad y el sufrimiento, comenzó a escuchar la voz de Dios llamándolo a algo más grande. Cuando Francisco regresó a casa, algo en él había cambiado. Ya no le interesaban las fiestas ni el dinero. Un día, al orar en una iglesia en ruinas, escuchó la voz de Cristo desde el crucifijo diciéndole: «Francisco, repara mi iglesia, que está en ruinas». Francisco tomó esas palabras literalmente. Vendió sus pertenencias para reconstruir la iglesia, pero su padre se enfureció y lo desheredó. En un acto radical de fe, Francisco se despojó de sus ropas y declaró: «Desde ahora, solo tengo un padre, Dios». Desde ese día, vivió en completa pobreza, confiando solo en la providencia de Dios. Francisco comenzó a predicar un mensaje revolucionario: vivir el Evangelio con total humildad y amor. Pronto, otros lo siguieron y nació la Orden Franciscana. Se dice que tenía un amor tan grande por la creación que los animales lo obedecían y hasta predicaba a los pájaros. Uno de los milagros más conocidos es cuando domó a un lobo feroz que aterrorizaba a un pueblo. Francisco le habló con dulzura y el lobo, en lugar de atacar, se volvió manso como un cordero. Pero lo más impresionante ocurrió al final de su vida. En sus últimos años, Francisco recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Durante 2 años, sufrió con alegría, viendo en su dolor una forma de unirse a Jesús. Finalmente, en 1226, a los 44 años, Francisco entregó su alma a Dios, acostado en el suelo y rodeado de sus hermanos. San Francisco nos dejó una lección eterna. La verdadera riqueza no está en el oro, sino en el amor y la entrega total a Dios. Su vida sigue inspirando a millones de personas a vivir con humildad y fe. ¿Te ha inspirado la historia de San Francisco? Déjame en los comentarios qué enseñanza te impactó más y qué otro santo te gustaría conocer en el próximo video. No olvides suscribirte y compartir este mensaje de fe. Nos vemos en el próximo video. Imagina que tienes toda la riqueza del mundo a tu alcance, pero decides renunciar a todo para vivir como los más pobres. ¿Por qué alguien haría algo así? Hoy conocerás la historia de San Francisco de Asís, el hombre que dejó todo por amor a Dios y cambió la historia para siempre. Francisco no siempre fue un santo. De hecho, su vida comenzó de una forma muy diferente. Francisco nació en Asís, Italia, en el año 1181, en una familia muy rica. Su padre era un exitoso comerciante de telas y quería que su hijo siguiera sus pasos. Francisco era alegre, carismático y disfrutaba de las fiestas y el lujo. Su sueño era convertirse en un caballero y ganar honor en la guerra. Pero Dios tenía otros planes para él. A los 20 años, Francisco se unió al ejército de Asís,
pero fue capturado y pasó un año entero en prisión. Allí, en la oscuridad y el sufrimiento, comenzó a escuchar la voz de Dios llamándolo a algo más grande. Cuando Francisco regresó a casa, algo en él había cambiado. Ya no le interesaban las fiestas ni el dinero. Un día, al orar en una iglesia en ruinas, escuchó la voz de Cristo desde el crucifijo diciéndole: «Francisco, repara mi iglesia, que está en ruinas». Francisco tomó esas palabras literalmente. Vendió sus pertenencias para reconstruir la iglesia, pero su padre se enfureció y lo desheredó. En un acto radical de fe, Francisco se despojó de sus ropas y declaró: «Desde ahora, solo tengo un padre, Dios». Desde ese día, vivió en completa pobreza, confiando solo en la providencia de Dios. Francisco comenzó a predicar un mensaje revolucionario: vivir el Evangelio con total humildad y amor. Pronto, otros lo siguieron y nació la Orden Franciscana. Se dice que tenía un amor tan grande por la creación que los animales lo obedecían y hasta predicaba a los pájaros. Uno de los milagros más conocidos es cuando domó a un lobo feroz que aterrorizaba un pueblo. Francisco le habló con dulzura y el lobo, en lugar de atacar, se volvió manso como un cordero. Pero lo más impresionante ocurrió al final de su vida. En sus últimos años, Francisco recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Durante 2 años, sufrió con alegría, viendo en su dolor una forma de unirse a Jesús. Finalmente, en 1226, a los 44 años, Francisco entregó su alma a Dios, acostado en el suelo y rodeado de sus hermanos. San Francisco nos dejó una lección eterna. La verdadera riqueza no está en el oro, sino en el amor y la entrega total a Dios. Su vida sigue inspirando a millones de personas a vivir con humildad y fe. ¿Te ha inspirado la historia de San Francisco? Déjame en los comentarios qué enseñanza te impactó más y qué otro santo te gustaría conocer en el próximo video. No olvides suscribirte y compartir este mensaje de fe. Nos vemos en el próximo video.